saludo en el nombre de Jesús. Están también siguiéndonos a través de la plataforma Zoom. Todos son muy bienvenidos a este lugar, a los amigos, a los niños. Qué bendición poder estar en la presencia del Señor. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer del verso 4 al verso 12. Hebreos 10, del 4 al 12. Amén. Gloria al Señor. Bueno, agradeciéndole a los jóvenes por la invitación, aunque me dicen muchas preguntas. Pero bueno, gracias a Dios porque Él conoce todas las cosas. Amén. Dice así, Hebreos 10, del verso 4 al verso 12, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aleluya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Qué lindo esto que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Entonces, el lema que tienen los conquistadores pentecostales a nivel nacional es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo creo que usted cuando leyó ese lema, usted se contestó, ¿o no? ¿Cierto? Usted dijo, ¿quién eres, Señor? Y bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser? Cuando usted le pregunta, a usted le hablan de alguien, usted, ¿quién es? ¿Eso qué denota? Que no lo conocemos, ¿cierto? Que no lo conocemos, ¿quién es? ¿Ve? ¿Quién está hablando? ¿Usted no le ha pasado que muchas veces usted escucha una voz, pero usted no sabe quién es esa persona? Y uno dice, ¿quién es? ¿Se parece a la voz de Julano? ¿Se parece a la voz de Julana? No puede, no doy como que quién es. Entonces uno dice, ay, y tiene que preguntar, ¿y quién es? ¿Quién está hablando? Exactamente lo mismo le pasó a Saulo, ¿cierto? Eso le pasó a Saulo. Está en Hechos capítulo 9 del verso 1 al 6, donde narra ese episodio que vivió Saulo de Tarso. Yo quiero leerlo para que lo recordemos, porque hoy hay amigos que nos están visitando que de pronto no lo han leído, no lo han escuchado, pero para eso estamos acá, ¿cierto? Para aprender. Dice Hechos capítulo 9 del verso 1 al verso 6, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se les hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cómo eran llamados? Los de este camino, ¿sí? Hombres y mujeres de este camino, así los llamaban. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Muchas
personas, hermanos, nosotros nos ponemos a mirar, muchas personas hoy en día, incluso muchos de nosotros, están aquí y no saben por qué están acá. No conocen ese Dios tan grande. Pero bueno, gracias a Dios porque cada día lo vamos a conocer, ¿cierto? Y vamos a saber más quién es Dios. Hay personas que tienen mucha ciencia, hay personas que son muy intelectuales, que han estudiado en la universidad, que han hecho doctorados, que han hecho maestrías. Bueno, han hecho una infinidad de cosas, pero no saben quién es Dios. No saben ni se dan por enterado quién es Dios. Pero gracias a Dios que nosotros, aunque no tengamos mucha intelectualidad, no tengamos mucho léxico, no seamos los más elocuentes, en nuestro corazón existe Dios y lo hemos conocido porque hemos tenido un encuentro personal con Él. Amén. Pablo, hasta el momento, él parecía ser una persona, digamos, muy docta en la palabra, porque él fue enseñado a los pies de un gran maestro que se llamaba Gamaliel. Era un doctor en letras, en leyes, en la Biblia, era un doctor, pero no conocía a Dios. Hermanos, es que para uno conocer a Dios no es muy difícil. Créame que no es muy difícil conocer a Dios. ¿Sabe qué se necesita? Un corazón humilde, se necesita un espíritu humilde delante del Señor y poder entender lo que para el hombre es imposible entender. Porque en el reino de Dios todo es distinto, ¿cierto? Aquí se sube bajando, aquí se vive muriendo. Nosotros lloramos y la gente dice, ¿cómo están de tristes? Pero tenemos el gozo de Dios en nuestra vida, que nadie lo puede entender, solo lo que lo hemos experimentado, los que hemos vivido, eso tan grande que es sentir la presencia de Dios en el corazón. Hermanos, eso es maravilloso, eso es algo incomparable. Y muchas personas quisieran tener lo que usted y yo tenemos, pero tienen un limitante. Y Dios no hace acepción de personas. Este lugar está abierto para todo el que quiera. Solo que el hombre es orgulloso y le cuesta humillarse delante de Dios. Pero cuando uno se humilla delante de Dios, hermano, pasan cosas maravillosas. ¿Qué le quedó al pobre Saulo? Reconocer que no sabía quién era Dios. Bueno, Señor, ¿quién es usted? ¿Y qué quiere que yo haga? Hoy el Señor te está diciendo a ti, ¿qué quieres? Tú le preguntas a Dios, el Señor te está diciendo, bueno, Saulo, ¿qué tiene usted conmigo? Le está diciendo el Señor, bueno, Saulo, ¿qué le pasa a usted pues? Y Saulo pues se quedó desarmado, ¿qué podía esperar? Pues, ¿qué quería? Él ni sabía qué quería, tenía un celo absurdo, porque ni siquiera conocía quién era Dios. Hermanos, esto no es de aparentar ser cristianos, esto es de vivirlo. Esto es de sentirlo, esto es de gozarlo, esto es de disfrutarlo. Esto es de verdad entrarnos en intimidad con Dios y poder disfrutar de esos deleites que Él nos da, de esa presencia tan linda. Aquí dice, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice ahí? Escudo, Salvador, amor, libertad, sanador. Son unas poquitas cualidades. Porque usted se imagina, aquí no cabría, este espacio sería muy pequeño para encasillar lo que Dios es. Cada uno para Dios, cada uno tiene un concepto de lo que es Dios, de acuerdo a las vivencias que ha tenido. Entonces, yo creo que vale la pena nosotros cada día querer saber quién es el Señor. Amén. Esa pregunta de quién eres Señor le estaba haciendo Saulo, ¿cierto? Pero resulta que Saulo estuvo en la muerte de Esteban. ¿Ustedes recuerdan esto? Él estaba ahí y la ropa de Esteban cayó ¿a quién? A los pies de Saulo. Cayó a los pies de Saulo. Pero tan hermoso Esteban, cuando es uno estar lleno de la gloria de Dios, ¿él qué dijo? Esteban, ¿qué pronunció? Solo, Señor, tenga misericordia de ellos, ellos no saben lo que están haciendo. Esteban obviamente estaba ganando,
porque él ya había entendido que la vida no era aquí, que la vida era en la eternidad, era al lado del Señor. Entonces él no temía, no tenía temor porque él no estaba perdiendo, él estaba ganando. Entonces, Saulo tiene una cantidad de escarapelas. Vamos a mirarlo, Filipenses 3, del 5 al 6. Esa era la hoja de vida de Saulo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas eran las escarapelas de Pablo. Entonces, claro, él llegaba a una parte, a una sinagoga, a mostrar cartas. Todo el mundo pues decía, no, ese hay que correrle porque es lo último que hay, es lo máximo que hay en este lugar, entonces hay que hacerle caso. Pero yo quiero decirle algo, hermanos y amigos. Esas escarapelas no sirven de nada delante del Señor. Porque nosotros no somos un rótulo. Nosotros somos hijos de Dios. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y he tratado de trabajar en eso. Antes de ser usada, quiero ser aprobada. Porque ¿de qué sirve usted tener la aprobación de todas las personas y no tener la aprobación de Dios? Cuando uno tiene la aprobación de Dios, ya es terreno ganado. Porque hermano, nosotros no, aunque le servimos al Señor a través de la iglesia, de los hombres, lo más importante es cómo lo está viendo Dios a usted. Porque Él es el que pesa los corazones. Y es el que sabe lo que realmente hay en tu interior y lo que hay en mi interior. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Y yo siempre soy convencida de que delante de Dios no existen, usted puede poner todas las máscaras que quiera, pero delante de Dios no tienen validez, porque a Él no lo podemos engañar, amén. Entonces, Saulo aparentaba, o él en su buena fe, porque él obraba en su buena fe, ¿cierto? Él obraba en su buena fe y él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero resulta de que tuvo que tener un encuentro personal con el Señor y se tuvo que pegar un estrellón para poder reaccionar, para poder entender y decir, no es por aquí. Y tuvo que cambiar el camino. Dime qué quieres que yo haga. Qué bueno que usted hoy le diga al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted se ha preguntado, usted le ha hecho esa pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres qué quieres tú que yo haga? Hermanos, que nosotros nos dejemos moldear por el Maestro, que nosotros nos dejemos esculpir por esta palabra, que nosotros le permitamos al Señor obrar en nuestra vida. Y cuando Dios obra en nuestra vida, cada cincelazo, cada martillo, cada lija, duele, pero al final va a haber una obra de arte maravillosa y preciosa, no para exhibirla acá en la tierra, sino para exhibirla allá en el cielo, porque allá es donde nosotros tenemos esa esperanza, una vida eterna con el Señor, amén. No es nuestra ciudadanía, no está aquí. Y uno se asusta por lo que está viviendo, por lo que está pasando, por todas esas malas noticias. Pero qué bueno que usted se aliente con esa esperanza de salvación, de que esto se va a acabar, pero nosotros no tenemos temor, porque es que Él ya se fue a preparar morada para usted y para mí. Entonces no tenemos ninguna cosa que perder, amén. Hay algo que, bueno, estamos hablando de quién eres, Señor. Dios es muchas cosas, Jesús es muchas cosas. ¿Y sabe qué me enamora a mí de Dios? Todo ese proceso que Él hizo desde el principio de la creación del mundo hasta este tiempo, hasta el día de hoy, 15 de septiembre del 2022. Él todavía sigue orando. Él todavía está trabajando. Él todavía está trabajando en usted. Él todavía está trabajando en mí. Porque somos su obra maestra. Amén. Entonces, dice en San Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, Él
nos sustituyó. Él se puso en el lugar nuestro. Amén. Y Romanos capítulo 5, versos del 6 al 11 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mire lo que pasó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, hemos sido reconciliados. No éramos nada, no teníamos derecho a nada. Sí teníamos derecho a algo, perdón, a la muerte. A estar en el horno de fuego, a estar allá en el infierno. Pero Él, por todo ese amor tan grande, Él se hizo pecado por usted y por mí. ¿Usted no le parece eso muy lindo? ¿Quién eres, Señor? El que nos sustituyó. Amén. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Hermanos, uno muchas veces es como tan convencido, como, no sé. Y nosotros pensamos que Dios existe es por nosotros, cuando es al contrario. Nosotros existimos es por Dios, porque Él nos amó, porque Él miró nuestra condición y se acordó de que no éramos nada. Y dijo, no, yo voy a hacer algo por ellos, yo los voy a ayudar, los voy a redimir. Y se manifestó en carne. ¿Usted no le parece eso muy glorioso? A mí esto me parece muy hermoso, que el Señor haya hecho ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario por amor a mí. Eso es algo, es hermoso, precioso. También hubo una expiación. ¿Y qué es una expiación? Es quitar la culpa o el pecado por medio de un sacrificio. Amén. San Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús vio Juan a Jesús que venía de lejos a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto. ¿Y qué Dios como el nuestro que perdona nuestros pecados? Qué bendición, ¿cierto? Nadie podría solucionar el problema que usted y yo teníamos, ese pecado. Nadie lo podría solucionar. Solo Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que se dio en propiciación por usted y por mí. Amén. En Hebreos capítulo 9, versos del 24 al 28 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Amén, gloria a Jesús. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperamos? Gloria al Señor Jesús. Esa debe ser siempre nuestra esperanza, nuestra meta. Le estamos esperando. Nos tenemos que guardar, nos tenemos que preparar, hermanos, porque el Señor viene otra vez. Entonces, lo que era imposible, Cristo lo hizo posible. Amén. Y Cristo ya quitó nuestro pecado y ha expiado nuestra culpa. Y hay que creerle al perdón de Dios. Amén. También, ¿quién eres, Señor? El que nos reconcilió. Amén. Dice que la reconciliación es restablecer la relación con Dios que se había roto por causa del pecado del hombre. Amén.
Y ahorita la hermana Claret leyó el Salmo 24. Empezamos allí en el Salmo 24. Y yo quiero que leamos en este momento el Salmo número 40, del verso 1 al verso 5. Y dice, mire lo que dice tan linda la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Cuántos bienaventurados hay en esta noche? Gloria a Dios, gloria a Dios. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Amén, hermanos, es tanto lo que el Señor nos ha dado. Hay tanta gratitud en nuestro corazón porque no estamos solos. Tenemos un Dios que nos reconcilió. Tenemos un Dios que restableció esa amistad que se había perdido por causa del pecado. Y hoy tenemos un amigo que está con nosotros en todo momento. Tenemos un amigo que nos escucha, que nos atiende, que nos responde cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, cuando estamos pasando por ese lodo, ese pozo de la desesperación, cuando no vemos salida, cuando no vemos dónde acudir. Ahí está el Señor para ayudarnos, para extender su mano poderosa y darnos la victoria, amén. Porque de verdad que Dios ha sido bueno y somos bienaventurados porque hemos puesto en el Señor nuestra confianza, hermanos. Eso nunca se puede acabar. Entonces, no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Fue el Señor el que nos buscó a nosotros. Amén. Él fue el que restableció esa amistad y nos dio esa reconciliación y nos dio ese perdón de pecados para que nosotros pudiéramos tener paz. Hermanos, vean, no hay nada mejor que tener la paz de Dios en nuestro corazón. No hay nada mejor. Que usted pueda ir a la cama tranquilo, que usted pueda tener su cabeza en alto, que usted no tenga que ser como la avestruz que tenga que esconder y cavar un hoyo en la tierra para esconder la cabeza de vergüenza. Ya el Señor nos perdonó y nosotros tenemos que creerle al perdón de Dios, porque de verdad que es bastante complicado cuando nosotros, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y él todo el tiempo quiere ponernos en nuestro corazón que haya duda y que nosotros no creamos que Dios ya perdonó nuestros pecados. Y por eso es que hay tantas personas con una carga, agobiados por el pecado. Pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que se libere de todas esas cosas y disfrute de las maravillas de Dios. No cuesta nada, ya Él lo hizo por nosotros, él ya murió por nosotros, ya ese sacrificio ya está hecho. Entonces disfrute de los beneficios que el Señor le da, amén, que nos da. También Él nos justificó. ¿Y qué es la justificación? Es absolver, declarar sentencia favorable en juicio, amén. Dios quitó la condena que teníamos por ser pecadores, anuló el acta que nos era contraria, amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 4:25 dice de la siguiente manera, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Y Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta que decía, usted no merece vivir, usted merece la pena de muerte, porque usted hizo esto, hizo aquello, y había una sentencia terrible, pero el Señor la tomó y nos dio esa justificación, nos justificó, hermanos. No, es que yo estaba estudiando esto y yo decía, Señor, gracias. Y nosotros se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros.
Hermanos, qué bendición poder tener este Dios de nuestro lado. Amén. Poder estar bajo el abrigo del Altísimo. Vea, hermanos, si la gente comprendiera esto tan grande, aquí no habría un solo lugar vacío. Aquí la gente estuviera, mejor dicho, no habría lugar para tantas personas. Pero gracias a Dios por usted y por mí. Amén, gracias a Dios por usted y por mí, porque hoy gozamos de esos privilegios. Yo no sé si usted se sienta contento, pero yo me siento feliz con todo lo que Dios ha hecho por mí, por todo lo que el Señor me ha permitido vivir, porque me ha dado una vida nueva, porque me ha dado una esperanza, porque hoy puedo cantar y decir gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén, gloria a Jesús. También nos redimió, y la redención es soltar mediante el pago de un precio. Amén. Él pagó el precio. Nosotros no teníamos con qué pagarlo, hermanos. Es que no hay plata, no hay nada con que pudiéramos pagar lo que Él hizo por nosotros. Esta es una salvación gratuita. Y qué tristeza que nosotros muchas veces no valoremos lo que sea gratis. Pero hermanos, la sangre de Cristo tiene mucho poder. Y fue un sacrificio muy grande el que Él hizo por usted y por mí. Por amor a usted y a mí. Porque no fue otra cosa lo que lo movió a Él, fue el amor por usted y por mí, que sin merecerlo, Él se quiso hacer pecado por nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era ese? El diablo. Amén. Entonces el Señor lo venció y lo dejó allá derrotado en la cruz. Él pensó, no, ya lo maté, ya aquí no hay más nada que hacer. Pero él no sabía con quién se estaba metiendo. Amén. Y resucitó y la tumba está vacía. Amén. Gloria a Jesús. La resurrección. Nosotros no nos podemos quedar en el dolor y pensando, ay, no, el Señor se murió, ¿qué va a pasar con nosotros? No, Señor, Él resucitó y está con nosotros y nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Jesús. Dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 7, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Esa tumba está vacía, amén. Y en el mismo capítulo 15, en el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, aleluya, también en Cristo todos serán vivificados, amén. Usted y yo somos vivificados, amén. Somos vivificados por ese sacrificio, porque esa tumba está vacía, ya no está allí, Él ha resucitado, amén. Efesios capítulo 1, del verso 15 al verso 23 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. De verdad que gracias a Dios por todo eso lo que Él nos permite vivir. Amén. Gracias porque hoy podemos decir, hoy aprendimos otra cosa, la recordamos, porque estas son unas doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. En esto se basa la doctrina de nuestra iglesia. Entonces, no tenemos por qué sufrir más la culpa. Ya el Señor murió por nosotros. Ahora hay que creerle al perdón de Dios. Hermanos, despojarnos de todas esas cosas que nos impiden avanzar. Saber que Dios es un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que nos ha ayudado en tantas situaciones difíciles. Yo no sé si cuando usted comete un pecado, cuando usted se equivoca, comete un error, hay algo que a usted inmediatamente lo confronta, ¿cierto? Y usted dice, no está bien. Pero tan bueno cuando usted con esa culpa, con ese dolor, con esa tristeza y esa decepción, usted va y busca un lugar y se arrodilla en la presencia de Dios y clama a Él y levanta sus brazos y le dice, Señor, perdóneme, Señor, deme nuevas fuerzas. ¿Qué hace el Señor? Nos levanta, ¿cierto? Porque cuando ha dejado caído al justo, no lo ha dejado caído, hermanos. Dios es bueno. Y ese Dios que murió allá hace más de 2000 años, todavía sigue obrando en el 2022 y todavía tiene sus brazos abiertos, extendidos para un pecador que quiera arrepentirse, para una persona que quiera decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué tengo que hacer? Todavía esa voz está aquí, todavía. Ya no está Saulo, pero está usted y estoy yo. Y hay mucho por hacer. Y no solamente es ir y predicar el evangelio, que es muy importante, pero también qué hay que hacer en tu vida, qué es lo que hay que restaurar en tu altar, qué es lo que tú tienes que entregarle al Señor hoy y decirle, Señor, necesito que tú me ayudes en esta situación. Yo le pido, hermano, que se coloque en sus pies. Y vamos a entrar en un momento de intimidad con Dios. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo no sé si a usted le falten las fuerzas hoy, eso lo sabe usted. Pero yo sí quiero decirle que le diga al Señor que usted lo necesita. Y que, hermanos, Dios nunca se ha ido. Él siempre ha estado a nuestro lado. No se le olvide eso, Él nunca se ha ido. Él siempre ha estado a nuestro lado. Él nunca se ha ido, Él está acá con nosotros. Y Él quiere restaurar, Él quiere reconciliar, Él quiere sacarte de esa condición en que tú te encuentras. Él está aquí también porque te quiere sanar. Si hay alguien que está enfermo, también Él puede sanar. Porque ¿quién eres, Señor? Eres sanador. ¿Quién eres, Señor? Es un perdonador. ¿Quién eres, Señor? Eres escudo. Entonces vamos a decirle al Señor, el Señor conoce tu condición, Él conoce la mía. No lo podemos ocultar. No podemos pretender ser lo que no somos. Porque Él escudriña los corazones y Él pesa las mentes, los pensamientos, Él los conoce. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, yo no sé tú qué quieras decirle a Dios, pero yo quiero que en esta noche tú empieces un diálogo con el Señor. Y le digas, Señor, aquí está mi vida. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo te ruego misericordia para cada uno de nosotros, para la iglesia en Belén Las Violetas. Señor, yo sé que hemos pasado momentos difíciles, que hemos pasado dolor, hemos pasado procesos que duelen, que no son tan buenos, pero también sabemos, Señor Jesús, que estamos aquí porque tú nos amas, porque tú todavía tienes misericordia de nosotros, porque aún, Señor Jesús, ese sacrificio en la cruz del Calvario sigue vigente, porque todavía sigues salvando, todavía sigues perdonando, todavía sigues teniendo misericordia, mi Dios. Yo te entrego cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú seas obrando de una manera poderosa en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Que tú, Señor Jesús, seas restaurando, mi Dios, a los que se encuentran débiles en la fe. Que tú seas sanando a los que se encuentran enfermos, mi Dios. Aquel que tiene un dolor, una tristeza, una angustia, mi Dios. Aquel que de pronto ha tenido una pérdida. Yo te ruego, mi Jesús,
Que tú lo abraces en este momento, que tú extiendas tu mano de amor, de misericordia, que tú seas obrando con poder y con autoridad en cada vida, Jesús. Hoy reconocemos y te damos tantas gracias por tu obra redentora. Te damos tantas gracias, Señor, por todo aquello que tú has hecho, por todo lo que tú haces. Y Señor, y seguimos confiando que tú seguirás obrando, que tú seguirás haciendo, mi Dios. Porque aún no ha llegado el final, aún estamos, Señor, en este transitar, aún estamos en este caminar. Y sabemos, Dios, que todavía nos falta mucho para alcanzar la perfección. Y yo te ruego, mi Dios, que tú moldees nuestro carácter, que tú moldees nuestra vida y que tú nos permitas, Señor Jesús, ser más como tú. Que es necesario que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, que tú fortalezcas este hombre interior que hay en cada uno de nosotros y nos permitas, Señor Jesús, ser esos hijos, esas hijas que tú quieres que seamos, Señor, que podamos ser esos hombres y esas mujeres de bien, que podamos, Dios, ir a esta sociedad, Señor, y ser luz a los que andan en tinieblas. Mi Jesús, mira cada hogar, mira cada familia. Yo te pido, Señor, que tú seas dando reconciliación también a los hogares, que tú seas dando perdón, Señor, y que tú, mi Jesús de Nazaret, tú cuides a tus hijos, que tú cuides a tus hijas, mi Dios. No estamos solos, te tenemos a ti, Señor, que eres el Dios todopoderoso, que eres el alfa, que eres la omega, que eres el principio, que eres el fin, que eres el Dios todopoderoso. Y a ti, Señor, te honramos, te glorificamos, te exaltamos en esta noche. Porque somos testigos de tu obra, porque somos testigos de tu amor, de tu ayuda, de tus milagros, de tu poder, Señor. ¿Cómo olvidarte, Señor? ¿Cómo olvidarte, Jesús? Si tú siempre estás aquí, si siempre estás en nuestra mente, en nuestro corazón, Jesús, porque eres grande y bueno y maravilloso. Aleluya.